Vamos a ver cómo funciona la ordenación de datos en tablas dinámicas. Lo que está claro es que no siempre nos va a interesar la forma en la que Excel ordena estos ítems que son los encabezados de cada fila. Por ejemplo, podría interesarnos que el grupo ingresos estuviese en último lugar y variación de existencias en primer lugar. También podríamos necesitar un orden distinto para cada uno de los meses o, en cualquier caso, de los datos que hubiese dispuestos en columnas. Incluso también podríamos preferir que los datos que aparezcan en un total general estén ordenados de mayor a menor, o al contrario. Bien, pues todo esto es lo que vamos a comentar en este vídeo. Vamos a comenzar por la posibilidad de que todo un grupo ocupe una posición distinta dentro de los encabezados de fila. Por ejemplo, vamos a ver cómo podríamos hacer que variación de existencias estuviese en primer lugar. Lo hemos contraído y ahora acercamos el cursor a la parte izquierda hasta que se convierte en una flechita negra. En ese momento hacemos clic y ya tenemos toda la línea seleccionada. Ahora la tendríamos que coger de un borde con el ratón y, con cuidado, la vamos subiendo hasta el lugar que queramos. Por ejemplo, aquí. Y aquí tenemos todo un grupo ordenado de una forma personalizada. También podríamos preferir que estos encabezados de cada grupo se dispusieran por orden alfabético. Puesto que son textos, vamos a hacer clic en uno de ellos, insistimos, en cualquiera de estos encabezados, pero no en los datos que hay dentro. Así que, por ejemplo, en este hacemos clic con el botón derecho y ahora vamos a ordenar y ordenar de la A a la Z o al contrario, como queramos. Vamos a escoger de la A a la Z. Como vemos, ahora la palabra gastos va antes que ingresos y que variación de existencias, y todo está ordenado en función de estos tres encabezados, independientemente de que dentro los datos tuvieran un orden u otro. Pero ahora vamos a suponer que los datos que hay dentro de un determinado grupo necesitamos que estén dispuestos en otro orden distinto. Pues entonces seleccionaríamos cualquiera de esos ítems y con el botón derecho iríamos a ordenar y, por ejemplo, en este caso vamos a ordenar de la Z a la A. Así que ahora todos los elementos que hay dentro de los encabezados están de la Z a la A, es decir, en orden inverso. En caso de ser números, los números mayores están por encima que los menores. Podemos ver 709, 705 y 700. Y arriba igual. Y a continuación nos ocupamos de ordenar los datos que están dispuestos a lo largo de las columnas. Prácticamente estamos hablando de lo mismo, así que nos situamos en cualquiera de estos meses, hacemos clic con el botón derecho, ordenamos y, por ejemplo, vamos a ordenar de la Z a la A, que aunque no sea normal para los meses, como ya están ordenados de la A a la Z, tan solo se trata de una prueba. Y aquí tendríamos el resultado. Y ahora, con la misma idea y concepto, vamos a ver cómo podríamos ordenar los valores. Hasta ahora nos hemos ocupado de los encabezados de fila y encabezados de columna. Por ejemplo, supongamos que necesitamos que esta tabla dinámica esté ordenada en función de los totales de cada uno de los grupos. Es decir, que se sitúen arriba los grupos que tengan un valor mayor. Pues, por lógica, tendríamos que hacer clic en los subtotales de cada grupo, por ejemplo, en este, y tendríamos que hacer clic en ordenar y después de mayor a menor. Y ahora vemos cómo ingresos, que es el que tiene un subtotal mayor, se coloca en primera posición. Después tendríamos el valor positivo de 16.458,96 y después el valor negativo, que evidentemente está por debajo del anterior. Y otra opción sería necesitar que los componentes de cada uno de los grupos estén ordenados de determinada forma, o bien de mayor a menor, o al contrario. Vamos a seleccionar cualquiera de esos componentes, hacemos clic con el botón derecho, ordenamos, por ejemplo, también de mayor a menor, y así vemos que se sitúan en primera posición dentro de cada grupo los valores más altos.
vamos a mostrar qué es un gráfico dinámico, las diferencias que tiene con un gráfico convencional y cómo podemos personalizarlo. Empezamos con la definición. Un gráfico dinámico, sencillamente, es un gráfico aplicado a una tabla dinámica. La forma de crearlo, si cabe, es todavía más sencilla que la forma de crear un gráfico convencional. Aquí tenemos una tabla dinámica y vamos a situarnos en cualquier celda de ella. Ahora, desde la ficha Analizar de la tabla dinámica, vamos a Gráfico dinámico. Hacemos clic, aparece un asistente y tan solo tenemos que elegir el tipo de gráfico. Para nuestro caso, vamos a elegir un gráfico de barras. Hacemos clic en Aceptar y ya tenemos el gráfico. ¿Y qué diferencias tiene con un gráfico convencional? Pues las estamos viendo en pantalla. Son básicamente dos. Por un lado, en el gráfico dinámico aparecen unas etiquetas que en realidad son unos botones con un desplegable para poder filtrar la información que se ve en el gráfico. Esto en un gráfico convencional no aparece. Tenemos aquí etiquetas para filtrar por fecha, es decir, se refiere a meses, o por trimestres, porque vemos que en las filas hay una agrupación doble de trimestres y meses. Y también aparece aquí una etiqueta para filtrar por el campo que en la tabla dinámica constituye las columnas, es decir, el agente. Bien, esta diferencia por un lado. Ahora tenemos también otra diferencia que es este par de botones con el cual podemos ampliar el detalle si hacemos clic en más. Vemos como ahora el gráfico dinámico cambia y también cambia la tabla dinámica, ofreciendo más detalle de la información. Evidentemente, al hacer clic en menos, el gráfico vuelve a quedar más resumido. Esta botonera es una novedad en Excel 2016, puesto que en otras versiones no aparecía. Como ya hemos podido ver con algunos cambios y pruebas que hemos estado haciendo en este gráfico dinámico, cualquier cambio que hagamos en él se va a ver reflejado en la tabla dinámica. Y por supuesto, también cualquier cambio de la tabla dinámica se va a reflejar en el gráfico. Podemos situarnos, por ejemplo, en el trimestre 1 o en cualquiera de ellos, hacer clic con el botón derecho y utilizar la opción Expandir todo el campo. Ahora la tabla dinámica se expande para mostrar más detalle, pero, como vemos, también lo ha hecho el gráfico. Es decir, que gráfico y tabla dinámica funcionan al unísono. Y lo hacen para el comando que hemos utilizado, pero también para cualquier otro. Vamos, por ejemplo, a aplicar un filtro al campo agente. Vamos a deseleccionar clientes tienda, aceptamos y vemos como la tabla dinámica ha cambiado y también lo ha hecho el gráfico. Y ahora, para terminar, vamos a responder a la pregunta de cómo podemos personalizar un gráfico dinámico. La respuesta también es sencilla, igual que lo hacemos con un gráfico convencional. Vamos a quitar este filtro y también vamos a mostrar el gráfico de una forma más resumida. Y ahora, con más comodidad, vamos a hacer un resumen de cómo personalizar un gráfico. Se trata de utilizar estos dos botones que emergen en la parte superior derecha de un gráfico cuando lo tenemos seleccionado de un borde. El primero de los botones, este botón más, hace referencia a todas las posibilidades que tenemos de agregar o eliminar elementos de un gráfico. Aquellos elementos que ya estén agregados aparecerán con la casilla de verificación marcada. Por ejemplo, si quiero agregar un título al gráfico, hago clic en título de gráfico y aquí me aparece. Tan solo tendría que editar el contenido y cambiarlo. Dentro de cada opción de las que vemos en este menú, siempre hay un triangulito a la derecha que si hacemos clic en él nos ofrece más opciones, incluso opciones más avanzadas si hacemos clic en el último de los ítems, que se llama precisamente más opciones. Vemos que aparece un panel en la parte derecha donde hay múltiples posibilidades de personalización. Y ahora vamos a comentar la otra posibilidad, que es utilizar el botón pincel, es decir, estilos de gráfico. Hacemos clic en él y ahora aparece un menú donde, de forma bastante fácil y cómoda, podemos cambiar
sustancialmente el aspecto de todo el gráfico. Por ejemplo, haciendo clic en esta opción, podemos darnos cuenta como el gráfico ahora prácticamente parece otro distinto. Vamos a ver qué puede hacer por nosotros el botón derecho en las tablas dinámicas. Como todos sabemos, al hacer clic con el botón derecho en algún elemento o celda de Excel, se nos abren una serie de posibilidades o atajos que podemos utilizar de forma rápida. Dependiendo de la celda donde hayamos hecho clic con el botón derecho, obtendremos un menú contextual u otro distinto. Por ejemplo, en esta celda tenemos este menú, pero si hacemos clic en otro número, vemos como el menú es distinto. Como vemos, aparece una caja de herramientas para formato, con la cual podemos incidir y cambiar las características de la celda o rango de celdas que tengamos en ese momento seleccionadas. Todas las herramientas que aparecen en esta caja las conocemos de sobra porque son prácticamente las mismas que tenemos a nuestra disposición en el menú Inicio y dentro del grupo Fuente. También hay algunas del grupo Alineación, por supuesto. Así que vamos a centrar nuestras miradas en el menú que aparece abajo y vamos a comentar los ítems más importantes. Copiar es un ítem evidente. Es decir, copiaría al portapapeles el contenido de la celda o rango de celdas que estuviesen seleccionadas. Ahora tenemos formato de celdas, que no hay que confundir con formato de número, aunque puede ser parecido. Si hacemos clic en formato de celdas, aparece el cuadro de diálogo del mismo nombre y si aquí aplicamos alguna configuración, por ejemplo, moneda, hacemos clic en aceptar y vemos como solo la celda que estaba seleccionada se ve afectada por ese cambio. Vamos a hacer clic en aceptar. Sin embargo, si ahora elegimos formato de número y aplicamos moneda y aceptamos, vemos como el cambio se ha aplicado a toda la tabla dinámica. Continuamos con nuestro menú contextual y ahora vemos la opción actualizar. Esta opción es muy importante porque hay que recordar que la tabla dinámica no siempre tiene los datos actualizados de la tabla origen. Por lo tanto, cuando sabemos o sospechamos que puede haber algún cambio en esa tabla origen, tenemos que hacer clic en actualizar. Otra opción para actualizar, recordamos que es desde la ficha Analizar y con este botón. El siguiente ítem que aparece en el menú contextual es Ordenar, que afecta a la celda que tenemos seleccionada y a todos los elementos que sean iguales o que ocupen una misma jerarquía en la tabla dinámica. Por ejemplo, si ordenamos en función de esta celda, estaremos ordenando también en función de todos los elementos que ocupan la misma jerarquía, por ejemplo, junio, mayo, abril, julio o cualquiera de los otros meses, pero no vamos a ordenar por trimestres. Otros ítems interesantes pueden ser resumir valores por y mostrar valores como. Vemos como al pasar el ratón por encima se abre otro submenú con unas opciones que también podríamos encontrar si hiciéramos clic con el botón derecho, como ya lo teníamos hecho, y eligiéramos configuración de campo de valor. Obtendríamos este cuadro de diálogo y aquí tendríamos dos pestañas, resumir valores por y mostrar valores como, que serían las equivalentes a estos ítems. Es decir, de una forma cómoda no tendríamos que pasar por el cuadro de diálogo. Otro de los ítems interesantes podría ser mostrar detalles. Si hacemos clic mientras que tenemos una celda seleccionada, veremos cómo aparece una hoja nueva donde nos da todos los detalles del importe que habíamos seleccionado. Es decir, nos da un historial de cómo esa cantidad se ha ido formando. Proseguimos con los ítems interesantes y ahora vamos a configuración de campo de valor. Antes hemos estado también echando un vistazo al cuadro de diálogo que se obtiene. Desde aquí podemos cambiar la función que está operando con los valores e incluso agregar algún tipo de cálculo. También desde este botón podemos acceder a formato de número, que recordamos es la forma de aplicar un formato que va a afectar a todas las cifras de la tabla dinámica.
También tenemos en el menú contextual opciones de tabla dinámica. Es un cuadro de diálogo importante donde hay algunos ajustes que es necesario conocer. Y por último tenemos mostrar lista de campos. Con ese comando lo que hacemos es mostrar u ocultar el panel donde aparecen todos los campos y también los cuadrantes donde podemos arrastrar las etiquetas. Esta funcionalidad, ocultar o mostrar la lista de campos, tenemos que recordar que también la tenemos a nuestra disposición en la ficha Analizar a la derecha en el grupo Mostrar. Aquí tenemos la posibilidad de mostrar la lista de campos o bien ocultarla. Desde la versión 2010 de Excel, Microsoft introdujo la herramienta segmentación de datos y particularmente creo que fue un hito muy importante dentro del mundo de las tablas dinámicas, puesto que proporciona al usuario grandes posibilidades de interactuación y una agilidad en la obtención de información desconocida hasta el momento. En este capítulo vamos a conocer más de cerca esta interesantísima herramienta, que por cierto, a partir de la versión 2013, también es utilizable para las tablas de Excel, no solo para las tablas dinámicas. Tenemos que decir que detrás de las palabras segmentación de datos hay algo bastante sencillo. Se trata de filtros. Lo que ocurre es que, como vamos a ver, esos filtros son muy prácticos, visuales y accesibles a todos los usuarios independientemente del nivel que tengan en Excel. Para utilizar esta herramienta vamos a situarnos en cualquier celda de la tabla dinámica y después, desde la ficha Analizar, hacemos clic en Insertar segmentación de datos. Ahora aparece un cuadro de diálogo donde tenemos a nuestra disposición todos los campos que hay en el origen de datos de la tabla dinámica. Es decir, todos estos son los campos que tiene la tabla origen, independientemente de que algunos de ellos no estén actuando en la propia tabla dinámica. Por ejemplo, el campo artículo no se encuentra en la tabla dinámica, pero sí lo tenemos aquí a nuestra disposición porque ese campo forma parte de la tabla origen. Bien, pues vamos a elegir el campo agente y también el campo artículo, que no lo tenemos, como hemos dicho anteriormente, en la tabla dinámica, pero vamos a elegirlo. Hacemos clic en aceptar. Y ahora obtenemos dos paneles, uno por cada campo seleccionado, que podemos resituar cogiéndolos con el ratón de un borde y también redimensionar de una de las manijas o controladores que tenemos en las esquinas y en los lados de esos paneles. Así que situamos, por ejemplo, este panel aquí a la izquierda y ahora este otro panel lo vamos a situar aquí. Cambiamos el tamaño y lo adaptamos, por ejemplo, a ese ancho. Y ahora veamos el funcionamiento. Es sencillo, puesto que al hacer clic, por ejemplo, en la etiqueta Pedro, toda la tabla dinámica se filtra con esas condiciones. Es decir, que la tabla dinámica ahora ofrece información solo del agente Pedro. Si quisiéramos que la tabla dinámica tuviera información de Pedro y también de José Luis García, podemos mantener presionada la tecla mayúsculas y hacer clic en José Luis García. Si lo que queremos, sin embargo, es que la tabla dinámica ofrezca información de Pedro y de clientes tienda, podemos presionar control, puesto que vamos a hacer selecciones no contiguas, y de esta forma también lo conseguiríamos. Tenemos que decir que en Excel 2016 se ha introducido una novedad que es el botón que vemos aquí en la parte superior derecha del panel, que se llama botón de selección múltiple, con el cual lo que podemos conseguir es seleccionar varios ítems sin necesidad de presionar simultáneamente las teclas mayúsculas o control, tal y como hemos explicado anteriormente. Así que con este botón activado podemos libremente seleccionar cualquier botón de filtro sin necesidad de utilizar teclas complementarias. Desactivamos esto de momento y ahora vamos a ver para qué nos puede ayudar este botón. Creo que es bastante evidente: borrar filtro. Si hacemos clic en él, se desactivan todos los filtros y se muestra toda la información.
Para eliminar un panel de segmentación de datos, tan solo tendremos que seleccionarlo y presionar la tecla Suprimir. También podríamos estar situados en la tabla dinámica, ir a la ficha Analizar, hacer clic en Insertar segmentación de datos y agregar nuevos paneles.